Bueno, la primera parte del funciones.h, que es la que voy a editar ahora, pues tiene el include stdio.h. De momento no vamos a necesitar más. Vamos a definir el tipo fichero. Recuerdo que el tipo fichero se definía así: typedef file en mayúscula asterisco fichero, con lo cual lo que estábamos haciendo era renombrar el tipo file asterisco que trae el C por la palabra fichero en el castellano. Vamos a definir el tipo cadena, porque lo vamos a necesitar. Recuerdo que el tipo cadena se definía como una tabla de caracteres con un número de caracteres definido por una constante que normalmente se pone a 256. Vamos a ver, lo que yo quiero hacer es lo siguiente: quiero leer un vector de datos reales desde un fichero. Es decir, voy a tener un conjunto de datos en un fichero y lo voy a leer. Vamos a hacer una primera aproximación en el que en el fichero se ponen cuántos datos voy a leer. Es decir, voy a poner primero el fichero, voy a crear un fichero que se llame de tipo txt, esto se va a llamar datos. Entonces en datos voy a poner un número entero, 5, y a continuación voy a poner 5 valores reales. Atención importante, porque después nos va a surgir ese problema. Después del último número ponemos un retorno de carga. Es decir, que abrimos una nueva línea, ¿vale? Eso es para que detecte bien el final del fichero. En este caso no hay problemas, porque vamos a decirle cuántos valores tiene que leer. Vamos a decirle que lea el número de valores que está arriba. Pero cuando en la segunda versión yo no le dé el número de números que tengo que leer, sino que simplemente lea todo lo que hay en el fichero, sí que será importante el poner este retorno de carga. El ejercicio, el enunciado sería el siguiente: construir una función tal que, dado el nombre de un fichero, devuelva un vector con los números de ese fichero, devolviendo, por supuesto, el número de elementos que tiene el vector, porque ya sabéis que todo vector siempre hay que leerlo con el número de elementos. Entonces, para hacer esa función, el prototipo o la cabecera sería la siguiente: yo voy a devolver el número de elementos. Entonces la función va a devolver un int, que es el número de elementos que va a leer. Y por otro lado, vamos a suponer que la función se llama lectura fichero. Por otro lado va a recibir una cadena con el nombre del fichero y va a devolver un vector de reales. No tenemos definido el tipo vector, ahora lo definiré. Voy a suponer que es tabla real. Estos serían los parámetros que debe tener la función lectura fichero: el nombre del fichero del que yo voy a extraer los datos y el vector que voy a devolver con los datos cargados. Voy a definir el tipo tabla real. ¿Dónde se hace? Pues se hace, como de siempre, en el fichero.h. Es decir, typedef, voy a suponer que los números son float, le voy a llamar tabla real y voy a suponer que, por ejemplo, se pueden guardar, pues, no sé, 20 valores. Vuelvo a funciones.cpp, voy a darle nombre a la cadena, le voy a llamar nombre fichero, nonfich, por ejemplo, y a la tabla real pues le voy a llamar v. ¿Por qué está dando errores cadena y tabla real? Tengo que poner el include de funciones.h. Muy bien. Y ahora ya desaparecen los errores. Pues bien, ¿qué código va a tener la función lectura fichero? Pues esta función lo que va a hacer es leer de un fichero cuyo nombre sea el que le hemos pasado como argumento. En nuestro caso, el nombre se le llamará en el programa principal datos.txt, pero claro, nosotros en principio recibimos un nombre de fichero porque podemos leer de varios ficheros distintos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues definirme un fichero. Voy a suponer que al fichero le llamo f. Y ese fichero debe ser abierto. ¿Cómo se abre un fichero? Pues un fichero, como dijimos el otro día, se abre con la función fopen. A la función fopen se le pasa el nombre del fichero, en mi caso nonfich, que es el nombre que he recibido como argumento. Y como lo voy a abrir en modo lectura, el segundo argumento de fopen es una R, entre dobles comillas, porque es una cadena de caracteres. Ese fichero ya está abierto. Podría pasar que al abrir el fichero diera un error, porque no encontrara el fichero en el sitio que se supone debe estar. Así que yo debo de prever ese posible error y pongo si f es igual a null, con mayúscula, que significaría que no ha encontrado el fichero, pues pongo un mensaje que diga printf, el fichero no existe. En el caso de que todo haya ido bien, es cuando voy a empezar la lectura del fichero.
Del fichero yo voy a leer, en primer lugar, el número de elementos que tiene, es decir, el tamaño real del vector. Por lo tanto, voy a leer mediante la función fscanf, que recibe 3 argumentos. El primer argumento es el nombre del fichero, el nombre de la variable fichero, no nonfiche, que es su nombre, sino la variable de tipo fichero. A continuación, el formato del número que voy a leer. Como es un número entero, puesto que es el número de elementos, el formato es entero. Y ahora la variable que voy a leer. Vamos a suponer que la variable que voy a leer la voy a llamar numelement, que evidentemente no está definido, y una de las primeras cosas que tengo que hacer es definir. Hemos leído el número de elementos, y ahora para leer los elementos que forman el vector, tengo que poner un for, donde yo voy a leer desde i igual 0, i menor que numelement, y más. La i no está definida, defino la i. A continuación leo los elementos del fichero. Pues nada, fscanf de f con el formato de números reales, porque son números reales, cada uno de los elementos del vector v. ¿Cómo se pone que voy a leer los elementos del vector v? Pues se pone con el ampersand de siempre. Con eso he leído todos los elementos del fichero, los que se supone que debe de haber, tantos como indique numelement. Cierro las llaves del else y finalmente, antes de terminar, debo poner un return del número de elementos, que es lo que devuelve la función. Esto termina la función. Resumimos. Abro un fichero, compruebo si el fichero existe o no. Si el fichero existe, leo el número de elementos y después leo y guardo en un vector tantos elementos como haya indicado el primer número. Bueno, ya tenemos hecha la función. Como sabéis, para que esto funcione debemos de copiar la cabecera, irnos a funciones.h y añadirla al final como prototipo. Por lo tanto, le quitamos los nombres de las variables y le ponemos un punto y coma. Y ahora vamos a hacer nuestro programa principal, que va a invocar a esta función. Para ello ponemos el include de funciones.h con todas las definiciones y hacemos el programa principal. Este programa va a funcionar de la siguiente forma. Nosotros vamos a leer el nombre del fichero del que queremos extraer los datos por teclado. Por lo tanto, vamos a poner primero un printf que diga dame el nombre del fichero a leer. Y a continuación vamos a leer el nombre del fichero. Lo vamos a leer por teclado. Por eso pongo scanf. El formato para lectura de cadenas de caracteres, lo hemos empleado poco, es tanto por ciento s. ¿Cuál va a ser el nombre del fichero? Pues no lo tengo definido, lo voy a poner aquí. Cadena, que va a ser el nombre del fichero, y la variable, por ejemplo, se va a llamar nombre. Para leer desde teclado el nombre, se pone a continuación del scanf. No se pone ampersand cuando vamos a leer una cadena de caracteres. ¿Por qué? ¿Alguien sabe la respuesta? Porque es un array, efectivamente. Y un array ya es una dirección de memoria. Luego no necesita ampersand. Vamos, no es que no necesite, es que no hay que poner. Entonces, cuando vamos a leer cadenas de caracteres, que son los únicos arrays que se pueden leer directamente, por supuesto no podemos leer directamente un array de enteros ni un array de reales, pero un array de caracteres sí podemos, entonces nos hay que poner el ampersand. Ya hemos leído el fichero, el nombre del fichero. Ahora tendríamos que llamar a nuestra función. ¿Cómo llamamos a nuestra función? Pues se llamaba lectura fichero, creo recordar, y se le pasaba como argumento nombre y la tabla que yo quería leer. Vamos a suponer que la tabla que yo quiero leer se llama valores. Esta función devolvía el número de elementos que había leído. Así que pongo n igual a lectura fichero nombre valores. Por supuesto, faltan por definir la variable int n, que es el número de elementos que tiene el vector, y falta por definir la tabla real valores, que es el vector que yo voy a... Una vez que he leído los valores, vamos a comprobar que efectivamente están bien leídos. Para ello voy a imprimirlo en pantalla. Así que voy a poner un mensaje que diga printf los valores leídos son, pongo tanto por ciento de, para indicar cuánto voy a leer, y digo que imprima n. Y a continuación hago un bucle for, desde i igual 0 y menor que n, punto y coma y más, donde imprimo
uno detrás de otro, los valores leídos. Tanto por ciento F, dejo un blanco para que me separe uno de otro y simplemente pongo valores de I. Como la I no está definida, la pongo aquí. ¿De acuerdo? Repetimos entonces. Hemos definido un programa principal que lo primero que hace es leer el nombre de un fichero. Entonces, ese nombre lo leemos mediante scanf, que le de teclado, con el formato tanto por ciento S, que es el formato de cadena de caracteres, y ponemos el nombre de la variable tipo cadena sin ampersand. A continuación, invocamos a la función que hemos creado, lectura fichero. Esa función recibía el nombre de un fichero, una cadena de caracteres, y devolvía un vector de reales, que en nuestro caso lo hemos llamado valores, junto con el número de elementos leídos, que lo hemos asignado a n. A continuación, imprimimos en los valores leídos, uno detrás de otro, en la misma línea. Deme el nombre del fichero a leer. Pues en mi caso se llama datos.txt. Los valores leídos son, vaya, sabéis que ha salido 523, pero es que está el 5 pegado con el 23. Así que voy a arreglar eso un momentito. Simplemente falta un fin de línea aquí. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo así? Pues la ventaja de hacerlo así, evidentemente, es que este programa principal me sirve para cualquier fichero. Es decir, que si yo definiera otro fichero de datos aquí, por ejemplo, datos2.txt, donde voy a copiar lo que ya tengo de datos, pero en vez de 5 pusiera 7 valores. Claro que el formato de escritura puede ser cualquiera, es decir, yo puedo poner 5 en una línea y los otros ponerlo en otra línea, si quiero. Ahora voy a leer 7 valores de datos2.txt, salvo el fichero. Entonces, si yo ejecuto de nuevo esto, y ahora le digo que lea datos2.txt, pues efectivamente ha leído 7. ¿Vale? Es decir, que el programa que he hecho me sirve para leer cualquier fichero que me den siempre que tenga el número de datos.